Bueno, hoy otra vez estoy aquí. Hace tiempos que yo me retiré de hacer videos. Porque voy a ser sincero, yo me retiré de hacer videos por el asunto de que este no, no los últimos dos videos que subí, que son muy instructivos y muy interesantes, porque yo no subo a las redes sociales tonteras, yo subo cosas buenas, yo subo estudios o prédicas de interés. Pero fíjese que ya ahí están las últimas dos. Los últimos dos videos, no sé si fue un que YouTube me bloqueó, no sé, en realidad no sé. Voy a probar. El asunto es que en días pasados, hace mucho tiempo, yo subí dos libros, pero con voz mecanizada. Uno se llama 50 años en la iglesia de Roma y el, el cura en el confesionario, escrito por el ex sacerdote católico Charles Chinicky. Y subí con mi voz un pequeño libro muy interesante que se llama Los Padrinos, pero tiene muy poca audiencia. Pero hay un dicho que dice, persevera y alcanzarás. Es un proverbio. Y el Señor también nos dijo que, es que el que persevera hasta el fin será salvo, eso hablando en ámbitos espirituales. Pero entonces ahora aquí tengo un libro que se llama Alerta Roja, Falsos Profetas Presentes. Es muy interesante. Entonces voy a comenzar a leer este libro. Voy a leer más o menos 40 minutos y paro el video, o sea, la lectura, y sigo con otro video después, ahora tal vez tenga tiempo, otro día. Entonces ahí le queda el libro que dice Apóstoles y Charlatanes, dice el primer segmento. Este libro es escrito por Guillermo Green y comienza diciendo, leyendo en el libro en la epístola a los Romanos, capítulo 17, capítulo 16, versículo 17 y 18, que dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que apartéis de ellos, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta es de la Reina Valera con solo ver, ¿verdad? Porque dice los vientres. En otro lugar, en la NBI, seguramente diría a sus propios intereses. Entonces, comienza el hermano con el libro diciendo: a veces cuesta que la gente vea la realidad. Llegamos a acostumbrarnos tanto a una secuencia de cosas que ya no podemos ver la realidad de manera objetiva. Se realizó un experimento con cartas de naipe y un grupo de personas en una baraja metieron corazones negros y espadas rojas. Después sentaron a una persona al frente y comenzaban a enseñarles las cartas una por una, preguntando si veía algo raro. Al pasar todas las cartas nadie veía nada raro. Volvían a pasarlas más despacio. Algunas personas nunca vieron nada raro, otras personas se quedaban viendo las cartas malas pero sin poder decir qué era el problema. Otros, en frustración, decían que no sabían nada. Así es como muchas cosas en la vida llegamos a acostumbrarnos a patrones de conducta, palabras, actividades que perdemos la objetividad. Ya no podemos ver algo mal aunque nos den todo el tiempo del mundo para escudriñarlo. Pablo, el apóstol bíblico, sabía esto y es por eso que advierte a los cristianos de Roma que se cuiden de los que quisieran desviarlos de la doctrina que habían aprendido de las escrituras y de los primeros misioneros cristianos llegados a Roma. Pablo sabía que si prestaban oídos a, los, a lo que los falsos maestros repetían una y otra vez, podían ser desviados. Pablo sabía que las palabras halagadoras y las lisonjas de los falsos maestros podrían oscurecer la realidad, atrapando a los cristianos en el engaño. Todos los autores
del Nuevo Testamento advirtieron fuertemente contra los engaños de los falsos maestros, porque sabían que sus palabras serían atractivas y llamativas. De pronto, el cristiano no sabría si estaba escuchando la verdad o la mentira. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis aquí para hacer un pequeño comentario, porque no me aguanto. Yo no me aguanto nada más leer un libro y no comentar. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo, en uno de mis estudios bíblicos, yo decía que hay iglesias, hay congregaciones que hay que volverlos a evangelizar, así como lo oye. Hay congregaciones que hay que volverlos a evangelizar. Yo a esas congregaciones le llamo pseudo cristianos o iglesias pseudo evangélicas, porque en realidad han adoptado una doctrina que comenzó a desviarse, o una apostasía que comenzó allá por los años, a finales de los 70, comenzó una apostasía. Yo recuerdo muy bien cuando llegó, porque como ya lo he dicho hasta el cansancio, yo nací en la iglesia, yo fui criado en la iglesia evangélica. Yo nunca fui católico ni ninguna otra religión. Yo nací en la iglesia evangélica y yo me acuerdo, yo tengo 66 años, casi 67, y yo me acuerdo bien cuando los primeros apóstatas llegaron allá a finales de los años 70, llegaron con otra doctrina. Yo era muy pollito en aquel tiempo y yo no entendía. Pero ahora volviendo a ver hacia atrás o haciendo una retrospectiva en mi vida, yo veo que después de eso siguió la apostasía metiéndose por aquí y por allá, y después llegaron los medios, llegaron las emisoras, unas muy buenas y otras más o menos, y después llegó Enlace, que aquí precisamente, aquí se menciona a Enlace, aquí se menciona a Ronnie Chávez y brevemente se menciona a Hugo Solís. Entonces, la apostasía entró a finales de los años 70 y hay muchas iglesias hoy día que hay que volverlas a evangelizar porque están siguiendo un evangelio diferente. Como dijo Pablo, no es que haya otro diferente, no hay, sino que hay personas que se han desviado de la verdad y se han vuelto a las fábulas por maestros que han escuchado a doctrinas de demonios. Y continuemos. Ahora el segmento que sigue dice: la historia se repite. Hoy en día la historia se repite en cuanto a los falsos maestros. En el periódico El Camino, distribuido en Costa Rica, leemos un informe del apóstol Ronnie Chávez. Lo que nos impacta es la gran diferencia entre este pseudoapóstol y el apóstol Pablo. Jactancia y la promoción de sí mismo. Aquí, este es el título del próximo segmento. Comienza diciendo Guillermo Green: el informe de Ronnie Chávez está repleto de referencias al poder con que ministraba. Por ejemplo, se nos informa que muchos líderes y vecinos en Montevideo se acercaron para recibir adiestramiento poderoso acerca del ministerio profético y la profecía en la iglesia. También se nos informa que se realizaron actos proféticos de gran importancia. Leemos además que el poder de Dios se derramó marcando proféticamente a los adoradores. Mientras Ronnie Chávez promociona sus campañas con relatos de poder y gran importancia, el apóstol Pablo dijo que se jactaría de sus debilidades, porque en medio de su propia debilidad humana, Dios cumplía sus propósitos. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo
que si era apóstol, nunca tuvo necesidad de tratar de convencer a sus lectores que había ministrado con gran poder e importancia. Al contrario, les recuerda que había llegado con debilidad, temor y temblor, no con palabras de impacto humano. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 y 4. Vayan anotando, mis queridos hermanos y amigos. Y cuando los superapóstoles en Corinto lo obligaron a defenderse, Pablo sí se defendió, pero no quería recurrir a ello y dijo que hablaba como si estuviera loco. Tanto le agradaba hablar de sí mismo. Eso lo encontramos en 2 Corintios, versículos 11, 17 y 23. Pablo quería hablar solo de Jesucristo crucificado, pero a los superapóstoles sí les gustaba hablar de sí mismos haciéndose comparaciones. Fueron estos falsos apóstoles quienes obligaron a Pablo a defender su ministerio. Pues Pablo termina diciendo que no puede gloriarse en nada de lo que había hecho, sino solamente en sus sufrimientos por la causa del Evangelio. Y entonces 2 Corintios 12, 11 y 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Lo había dado mal, había dicho 11, 12 y 11, no, es capítulo 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Continuamos adelante con la narrativa y dice: esoterismo versus evangelio. En el informe de Ronnie Chávez se nos cuenta que su equipo con 15 automóviles subieron a la cima de un monte para reprender y romper toda maldición de Satanás sobre la nación. Ronnie Chávez realiza sesiones esotéricas mientras el apóstol Pablo simplemente le encarga a Timoteo diciendo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, nada más. No encontramos a Pablo subiendo montes para guerrear con el diablo. Predicaba a Cristo y llevaba palo. Eso lo sabemos todo cristiano, todo verdadero creyente que estudia la palabra de Dios sabe perfectamente lo que nos dice la palabra del Señor acerca de Pablo y sus persecuciones. Sí, llevaba palo como todo verdadero siervo de Dios en aquel entonces, porque ahora en muchos países, al menos aquí en mi país hasta el momento, desde el 2025, la cosa es muy suave. Pero ojo, voy a hacer un comentario antes de continuar. Cuando yo era niño, a nosotros nos agarraban las congregaciones a pedradas. Y ahora yo he escuchado muchos testimonios acerca de ex sacerdotes que se convirtieron al evangelio. Y dice que muchos de ellos dicen que ellos mandaban a sus feligreses a apedrear las iglesias evangélicas. Escuchen ustedes qué clase de personas son esas. ¿Qué clase de personas son esas que no pueden? O sea que la palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Si ellos fueran espirituales y si ellos estuvieran de parte de Dios, ellos no tienen por qué ir a agarrar a un templo evangélico a pedradas o ordenarle a sus feligreses que lo hagan. ¿Por qué lo hacían?
porque ellos son, como dice el capítulo 8 de Juan, no recuerdo el versículo, es por allá por el versículo para abajo del 40, que dice el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de aquel tiempo, y yo se los digo a los religiosos de hoy día: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Es más, les voy a dar la cita exacta. Sí, Juan 8:44. Y otra vez les voy a decir una cosa. Les recomiendo a todos los hermanos cristianos y los amigos católicos, les recomiendo que se lean este capítulo. Póngale mucha importancia en este capítulo 8. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, todos ellos vivían según la ley, porque Jesucristo apenas había llegado. La salvación se obtenía por medio de la ley. Y ellos, yo estoy de acuerdo con ellos que fueran tan celosos, sí, que fueran celosos con la ley. Pero el problema es que por falta de conocimiento ellos no reconocieron en Jesús al Mesías. Entonces, como no reconocieron a Jesús como el Mesías, por causa de falta de conocimiento de las Escrituras, yo lo diría por negligencia, por no estudiar diligentemente, porque Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sí lo reconoció. Nadie le llegó a predicar a Zacarías, y Zacarías reconoció que Jesucristo era el Mesías. Cuando le fueron a presentar, ni siquiera había dado frutos todavía, o sea, no había desarrollado su ministerio público porque era un bebé. Pero como Zacarías sí estaba conectado con la palabra de Dios, entonces pudo comprender de que el Mesías era Jesús. Pero los fariseos no lo pudieron reconocer. No lo pudieron reconocer. Entonces, aquí el asunto es también, el problema es que los religiosos, el religioso católico, no comprende cuál es el verdadero evangelio y apedreaba, y todavía hoy, cuando pueden hacerle daño a la iglesia evangélica, lo hacen, más que nada los curas, porque los curas fueron enseñados para eso. En su, entre comillas, en su enseñanza teológica, entre comillas lo digo teológica porque en realidad no les enseñan teología, lo que les enseñan es filosofía, y les enseñan de cómo engañar o seguir engañando, o cómo seguir sosteniendo la doctrina católica, que conforme al evangelio no se puede sostener, no tiene fundamento en el evangelio. Y eso es lo que ellos les enseñan, que los padres de la iglesia, dicen ellos, de los cuales agarran muchos que fueron ministros verdaderos de la iglesia, pero de la iglesia de Cristo, no de la iglesia católica. Porque una cosa es la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, y otra cosa es la iglesia católica de Constantino. Eso es otra cosa que yo lo he hablado mucho en mis videos y en mis refutaciones. Y entonces, ya para no cansarlos más, estos fariseos, aunque ellos estaban en la verdadera fe, porque era la ley dada a Moisés, pero sin embargo el Señor les dice esto: escuchen, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Eso el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos, a los saduceos. Por eso les digo, le hacen todo el capítulo para que vean a donde comienza a decir. Aquí dice así. Y Jesús, el versículo 1 de Juan 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, pasó orando toda la noche. Y sigue diciendo el versículo 2 de Juan 8, dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Oiga, el Señor se fue de vigilia esa noche. Dice aquí, Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Pasó orando ahí. Y por la mañana volvió al templo y todo el templo. Entonces, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El versículo 3 nos dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, ve, entonces ya ahí empieza la confrontación, ahí empiezan ellos a tentar. Al rato y la mujer, bueno, sí fue sorprendida en adulterio porque se ve en la actitud de ella. Ella fue sorprendida en adulterio, pero ¿por qué solo ella? Pero el punto no es ese, el punto es que estaban los escribas y los fariseos. Y a estos mismos escribas y fariseos fue allá en el versículo 44 que les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos estaban practicando la ley dada a Moisés. ¿Quién se la dio? El Señor. Pero el pueblo católico, el Vaticano, dice que ellos son la iglesia, son la verdadera iglesia. Y entonces, si son la verdadera iglesia, ¿por qué no actúan como actuaba Jesucristo? Jesucristo dijo que al enemigo no hay que odiarlo, no hay que pagar mal por mal, mal por mal, no hay que pagar. Al que te quita la capa, dale también. Ahí dice que no debemos de vengarnos, que la venganza es de Dios. Entonces, ¿por qué los curas mandaban en los años 70 a pelear nuestras iglesias? Hermanos, amigos católicos, les pregunto. A mí no me contaron, yo estaba ahí y nos apedreaban la iglesia. ¿Por qué los curas mandaban a apedrear la iglesia? Y hasta ahí llego con este comentario. Entonces ahora sigamos adelante con la lectura del libro y dice lo siguiente. Entonces voy a repetir lo que ya había leído y dice: esoterismo versus evangelio. En el informe de Ronnie Chávez se nos cuenta que su equipo con 15 automóviles subieron a la cima de un monte para reprender y romper toda maldición de Satanás sobre la nación. Ronnie Chávez realiza sesiones esotéricas mientras el apóstol Pablo simplemente le encarga a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que hay que predicar la palabra de día y si también se puede, de noche. Como decimos aquí en mi país, 24/7. Todos los días del año. Todos los días del año. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. A tiempo y fuera de tiempo, nada más. No encontramos a Pablo subiendo montes para guerrear con el diablo. Predicaba a Cristo Pablo y llevaba palo. Como todo verdadero siervo de Dios, imitando a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Pero ahora hace aquí una comparación y dice: pero como Ronnie Chávez y otros como él no quieren acatar las palabras de nuestro verdadero Maestro Jesucristo y se creen mayores que él, recurren a técnicas nunca estipuladas por Dios. Jesús nos recuerda que el siervo no es mayor que su maestro y que los siervos serían aborrecidos y perseguidos como lo fue el maestro. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículos 22 al 25.
El ejemplo que Jesucristo les dejó a la iglesia era la predicación de la palabra. Leemos en Marcos 1:38. Después que se difundió su fama al hacer sanidades, que dejó plantada a una gran multitud para ir a predicar, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Dios Todopoderoso no venía a hacer un show como lo hace Ronnie Chávez y otros por ahí que los tengo en la mente, pero mejor me quedo callado y sigo adelante. Y entonces dice aquí: en el informe apostólico de Chávez leemos otras frases que intentan impresionar a los ingenuos, como la siguiente: el poder de Dios se derramó marcando proféticamente a los adoradores. Parece que se trata de algún tatuaje, eso de marcados proféticamente. ¿No será la marca de la bestia? Más bien, pregunta a Guillermo Green. Es obvio que Chávez intenta manipular a sus lectores con estos misterios proféticos, haciéndoles creer que algo grande y misterioso aconteció ese día. Obviamente, el apóstol Pablo de la Biblia nunca tuvo que intentar probar su autenticidad con tales pobres tonteras. Pablo rechaza toda técnica ocultista y esotérica y afirma que todo lo que habla y hace es patente y abierto a prueba por cualquier ser humano. Y dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Los charlatanes como Ronnie y otros más intentan impresionar con poder y misterios. El verdadero siervo de la palabra encuentra todo lo que necesita en el sencillo evangelio de Dios. Ahora seguimos con el segmento que dice: el chamán pasa los poderes. Esto es terrible. Discúlpenme por la tos, pero es que estoy agripado, pero no importa, sigamos adelante. Dice: el chamán pasa los poderes. El chamán pasa los poderes. Leemos que Ronnie Chávez dejó un liderazgo que fue activado proféticamente. Ahí cuando fue a Montevideo, ahí dejó un liderazgo que fue activado proféticamente, según dice él, ¿verdad? Admito que no sé qué es esto, responde o escribe aquí Guillermo Green. Lo que sí sabemos es que no es una forma bíblica de capacitar a los líderes. Pablo, el apóstol, nos dejó la fórmula cuando insta a Timoteo y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 2 y 3. Pablo, siguiendo el ejemplo y mandato de Jesucristo, ordena a Timoteo a que busque hombres idóneos y que les enseñe el depósito del evangelio sin cambiar una sola palabra. Es por esto que Pablo conjura a Timoteo delante de muchos testigos. La forma bíblica de capacitar y entrenar a líderes es asegurar su llamado de Dios y enseñarles la doctrina una vez dada a los santos. Eso lo encontramos en Judas capítulo 1 versículo 3. Esto es un proceso que debe ser tomado en serio. De acuerdo al término encargar, lo que Timoteo estaba transmitiendo era un encargo, no era suyo propio sino de Dios, por medio de Pablo,
por medio de sus enseñanzas y las escrituras, por medio de Timoteo a los hombres fieles quienes también debían enseñar a otros. Es decir, la encomienda es seria y el proceso es profundo y largo que abarca muchas generaciones. Pero hoy por hoy los charlatanes, los bufones del falso evangelio hacen unos encuentros y según ellos en 3 días van a capacitar a los encuentristas lo que ninguno de los apóstoles logró en 3 años. Anduvieron 3 años con Jesús y al final todos huyeron menos Juan. El único que no huyó fue el único que no murió. Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, el que despelló, el que tiró desde un muro Herodes. Todos los demás murieron. Pero Juan, que fue el único que estuvo junto a la cruz, no murió. Y estuvieron 3 años con el maestro y se acobardaron en el último momento. Y en 3 días los charlatanes de los encuentros, los charlatanes mercaderes del evangelio dicen que en 3 días capacitan a las personas. Y una vez a un amigo mío, muy querido mío, yo lo quiero mucho, él me estaba diciendo, pero como era pollito, él acababa de convertirse y yo fui criado para honra y gloria del Señor, no para jactancia mía, sino para honra y gloria del Señor. Yo fui criado en la palabra, en la iglesia, y he visto muchos espejos, tengo mucha experiencia, no porque me lo han contado, sino porque lo he visto. Y entonces yo le decía, eso no sirve, en 3 días no se puede capacitar a una persona. En 3 días no se va a capacitar una persona, le decía yo, porque yo creo que él sí fue al encuentro. Y ahí está el pobrecito, ahí está siempre, ahí igual, quedó igual. O tal vez hay unos que quedan peor más bien. Pero el encuentro que tiene que tener uno es con la palabra del Señor todos los días y con la oración todos los días. Ese es el encuentro, amigos católicos y hermanos evangélicos. Ese es el encuentro que yo les recomiendo. A solas, en su cuarto, con la luz apagada, calladito, que no lo oiga no lo tienen que estar oyendo su padre, su madre, sus hermanos, su cónyuge, no. Usted y Dios, encerrados en el cuarto, orando y estudiando. Ese es el encuentro que con lo que usted y yo podemos crecer, porque cuando viene la prueba, nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Cristo. Pero si está cimentado sobre una fórmula de César Castellanos o muchos otros que le siguieron, como Guido Luis Núñez y otros más ahí que ya no quiero mencionar, ese fundamento no, el fundamento es el Cristo y uno tiene que buscarlo. El Señor nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, de la manera que usted, mi querido amigo y mi querido hermano, en la manera que usted se acerque a Dios, Él se acerca a usted y entonces usted va creciendo. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando viene la tentación, cuando viene Satanás, como dice allá en primera de Pedro 5:8, que ser sobrios y velar, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando venga ese león, usted está, como dice Efesios 6, versículo 12 y 13, que hay que ceñirse con el apresto del Evangelio, con la espada de la fe, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando venga Satanás y sus ministros, entonces usted estará firme y no caerá. No es por medio de un encuentro, no, es por medio de que usted lo busque de rodillas, a solas, en oración, lectura y oración. Y acompañémosles un ayuno, y porque una vigilia, eso es lo mismo también, lo digo que es más prolongado, ¿verdad? Bueno, sigo adelante diciendo, sigo leyendo. Es decir,
La encomienda es seria y el proceso es profundo y largo que abarca muchas generaciones. Pablo, Timoteo, hombres idóneos y otros. También abarca sufrimiento como soldado de Jesucristo, algo que Ronnie Chávez nunca menciona. Los charlatanes con una visita a Montevideo pueden dejar activados a muchos líderes como si fuera un acto mágico que se asemeja más a Harry Potter que al Evangelio. El apóstol Pablo sigue en la línea de todos los verdaderos profetas y apóstoles bíblicos, insistiendo en el discipulado, la enseñanza seria y el contexto del pueblo de Dios. O sea, los muchos testigos. Las palabras engañosas tienen como meta servir a una sola persona, la que las dice. Será por esto que el enfoque de Chávez incluye también una cuña para su libro número 49, que estará disponible a partir de los primeros días de diciembre. El apóstol Pablo nos advierte que los charlatanes sirven sus propios vientres, o sea, sus propios intereses. En todo el Nuevo Testamento no encontramos a ningún apóstol promocionando sus otros escritos para la venta. ¿Pueden ustedes imaginarlo? ¿Se imaginan ustedes? Y aquí el hermano Guillermo Green pone un ejemplo y dice: Pablo termina su epístola a los romanos diciendo: y recuerden, hermanos, que pueden conseguir mi libro de primera y segunda de Corintios con precios descontados, ahora con pasta de lujo y mi autografía. Voy a hacer un comentario y ya con esto termino. Los libros son muy buenos. Los libros cristianos escritos por siervos de Dios llenos del Espíritu Santo sí son buenos. Pero libros de estos charlatanes, este charlatán o la otra de apellido Méndez o el otro charlatán de Guillermo Maldonado y muchos otros charlatanes que hay que no vale la pena mencionarlos. Esos libros son perjudiciales. Una vez la doña mía se compró un libro de esta Méndez, creo que es Ana Méndez, y entonces yo le dije: amor, esto y esto. Y yo creo que ni lo leyó, yo le expliqué. Porque a veces hay personas que todavía están, como digo yo, un dicho mío es que están muy pollitos. O sea, que todavía están tomando leche, como dice 1 Corintios 3, que no eran capaces de comer comida sólida porque eran eran niños espirituales. Y entonces hay personas que todavía toman lechita. Entonces nosotros, los que somos espirituales, debemos de instruirlos, ayudarles, enseñarles. Y entonces Pablo aquí está hablando y habla lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón. Pero estos charlatanes, ¿de parte de quién hablan? Ahí se los dejo, signo de pregunta. Y termino aquí leyendo lo siguiente: el borbandeo hoy de palabras suaves pero engañosas está desviando a muchos ingenuos. Ya no distinguen la realidad del Evangelio, creen todo lo que oyen. Pablo advirtió a la iglesia de su época que vendrían falsos maestros promocionándose a sí mismos y desviando a los ingenuos del verdadero evangelio. Parece que la historia siempre se repite. Y entonces, queridos amigos y hermanos, con esto termino la primera parte de una pequeñísima parte de este precioso libro que se llama Alerta Roja, falsos profetas presentes.